y caemos en esos terrenos también. Nos conformamos, entramos en ese terreno y pues siempre nos van a salir cosas que hacer, ¿no es cierto? Siempre, algunas veces, algunos hermanos que yo les he preguntado, ¿por qué no vienen los miércoles? Ay, pastor, es que tiene muchas tareas mis hijos. Ay, pastor, es que terminé bien cansado de trabajar. Ay, pastor, es que... Y siempre hay un pero, siempre hay algo. Y yo no estoy diciendo que estén diciendo mentiras, ¿verdad? Pero pues el esfuerzo consiste en sobreponernos a eso. Sobreponernos. Ay, es que mi trabajo, es que mi negocio, es que... Bueno, son muchas cosas, ¿verdad? Amén, amén, amén. Ay, es que el frío y me enfermo, me da gripa y tengo que cuidarme y tengo que... Bueno, ya mejor ahí le dejamos. ¿Me parece o no le parece? ¿Le dejamos o le seguimos? Vamos a 1 Corintios mejor. Capítulo 8, vamos a concluir hoy con este pasaje. Son 13 versículos. La semana pasada ya dimos una parte. Ahora vamos a concluir. Vamos a leer desde el 7 hasta el 13. Del 7 hasta el 13. Yo voy a leerlo en la versión que yo tengo. Y usted sígalo en la versión que usted tiene, ¿de acuerdo? 8:7 dice: pero no todos tienen conocimiento, porque hay algunos que en su conciencia todavía comen como si hubiera sido sacrificado a los ídolos, y a causa de que su conciencia es débil, se contamina. Pero no es la comida la que nos acerca a Dios, porque no somos mejores si comemos, ni somos peores si no comemos. Pero miren que este derecho suyo no sea tropiezo para los débiles. Porque si alguno te ve a ti que tienes conocimiento, aquí la palabra conocimiento se traduce como madurez, ¿de acuerdo? Para que lo tome en cuenta ahí. Si alguno te ve a ti que tienes madurez o conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia por causa de su debilidad a comer de lo sacrificado a los ídolos? Dicho en otras palabras, este versículo dice lo siguiente: no dirá esa persona, pues ¿qué tiene de malo? ¿Verdad? Porque si fulanito lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Es dicho en otras palabras, ¿no? Dice: y por el conocimiento tuyo se extravía, estoy en el verso 11, y por el conocimiento tuyo se extraviará aquel que es débil. ¿Quién es el débil? El inmaduro. ¿Quién es el débil? El inmaduro. El que a veces está empezando apenas en el conocimiento de Dios, o estaba madurando en el conocimiento de Dios, está creciendo espiritualmente. Todavía acuérdense que esta carta empieza especificando que hay niños espirituales, ¿verdad? Hay niños espirituales y tenemos que tener mucho cuidado con los niños espirituales, acuérdense, niños espirituales. Aunque también tenemos que tener cuidado con los niños naturales, ¿verdad? En nuestro comportamiento con ellos. Porque si de esta manera agravian a sus hermanos, hiriendo sus débiles conciencias, ofenden a Cristo. Por este motivo, si la comida es causa de tropiezo para mi hermano, jamás comeré carne, para no hacer tropezar a mi hermano. Esa es en esta versión. Usted lo fue siguiendo aquí en la versión Reina Valera, ¿verdad? Sí. ¿O no? Sí. ¿O ni siquiera eso? ¿Sí lo fue leyendo ahí? Sí. Correcto.
el tema que nos va a ocupar en esta noche es, a partir del versículo 7, entendemos un punto muy importante. ¿Cuál es este punto muy importante? Que si tú te consideras fuerte, no hagas caer al débil. Si tú te consideras maduro, no seas de tropiezo para el inmaduro. Aquí, viendo el contexto general de lo que el apóstol Pablo trata con la iglesia de Corinto, respecto a los sacrificados los ídolos, es porque en Corinto había sacrificios hacia los diferentes ídolos que ellos adoraban en Corinto, no la iglesia, en Corinto, en los diferentes templos paganos, no ya los convertidos a Cristo. El dilema estaba que si podían ellos participar de la carne que había sido, del animal que había sido sacrificado hacia un determinado ídolo en un determinado templo. Se acostumbraba, según la historia, en cuanto a estos sacrificios en la ciudad de Corinto, que cuando se ofrecían estos sacrificios, parte de la carne de los sacrificios le era otorgada a aquel que ofrecía el sacrificio, o sea, aquel que llevaba el animal para ser sacrificado. Parte de la carne se le quedaba a él, ya después de que era sacrificado el animal. Entonces decía, bueno, ten tu parte, esto es para que tú llévatela. Otra parte le era dada al sacerdote. ¿Cuál era el sacerdote? El sacerdote pagano. El sacerdote pagano que ministraba el sacrificio al ídolo. Entonces, ya que acababan el sacrificio, empezaba la repartición, ¿sí? Se sacrificaba el animal honrando al determinado ídolo, al determinado Dios, según ellos. Y ya que se concluía con el sacrificio, entonces venía la repartición. ¿Y cuál era la repartición? Pues entonces aquí está la parte que le corresponde al sacerdote pagano, aquí está la parte de carne que le corresponde al que vino y ofreció ese sacrificio, y pues otra parte se dividía en tres, otra parte se quedaba ahí en el templo de donde se hacían estos sacrificios al Dios que estaba dentro de ese templo. Entonces, dice la historia que había tipo carnicerías dentro del templo, porque imagínense, no era un sacrificio los que se ofrecían, eran muchos sacrificios. Entonces, se dividía el sacrificio en tres partes. Una parte, ¿a quién se le entregaba? Al que llevaba al sacrificio. La otra parte al sacerdote. Y la otra parte se quedaba en el templo, y entonces el templo tenía su expendio de carne, vamos a llamarlo así, o su carnicería. Obviamente era mucho más barata que porque en otros lados. ¿Por qué era mucho más barata? Porque ellos no le invertían nada. O sea, ellos no. Un carnicero, si usted va hoy en día al mercado, un carnicero le va a dar el precio más o menos a como esté en el mercado, y no se lo puede dar más barato, quizás porque pues él está invirtiendo, ¿verdad? Pero cuando alguien no le invierte nada, pues dice, bueno, pues al fin a mí no me costó nada, ¿no? Pues te lo voy a dar barato, etc. Así sucedía. Entonces la mayoría de las gentes iban y compraban su carne para consumir en su casa. No, pues voy por unos bisteces de aguayón, ¿no? O voy por unas costillitas, o voy por una cabeza para hacerla al horno, o voy por la lengua para los tacos de lengua, etcétera, etcétera. ¿Cuánto les gustan los tacos de lengua? ¿No les gustan? Los besos de lengua son muy ricos, ¿eh? Los tacos de sesos. Los tacos de ojo.
Los de suadero. Los de pastor. Bueno, los taquis al pastor. Es cada rato los comen, ¿verdad? Bueno, espero que no. Entonces, era lógico que todas las personas, pues, por la economía, decían, dándole el gasto al ama de casa, pues ella buscaba, ¿no? Como todas las mujercitas siempre buscan, pues a veces donde den un poquito más barato, ¿no? O donde pesen bien, etcétera, etcétera, y ella busca, ¿no? Iban a esos lugares, a esos expendios, y compraban ahí su carne. Entonces, los que ya se habían convertido a Cristo en la iglesia de Corinto tenían este dilema, y por eso le preguntaron al apóstol Pablo, le mandan una carta y le preguntan: bueno, hermano Pablo, ¿es correcto que comamos la carne que fue ofrecida a determinado Dios? Porque pues varios de nosotros dentro de la congregación, pues vamos y compramos ahí la carne porque está fresca y está barata. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Por qué creen ustedes que preguntaron este punto? O sea, cuando Pablo está diciendo, si comes no te hace más espiritual, y si dejas de comer tampoco. Pero ¿por qué creen ustedes que ellos preguntaron este punto? Yo sé que va a ser difícil que me lo diga por qué, pero yo le voy a decir por qué, para que entienda o comprenda este pasaje de Escritura. Porque en el concilio que la iglesia primitiva hizo en Jerusalén, Pedro le predicó a los judíos. Del capítulo 1 de los Hechos hasta el capítulo 12 está el ministerio del apóstol Pedro predicando el evangelio a los judíos, y también el Señor lo llevó ahí a la casa de Cornelio, que no era judío, pero también le predicó. Pero la mayoría de su ministerio fue dedicado a los puros judíos. Entonces los judíos no tenían problema con eso, ¿sí? No hablando de comer sacrificado a ídolos o a sacrificado. Ellos eran muy cuidadosos porque ellos vivían todavía, aunque estaban convertidos al evangelio, todavía ellos practicaban muchas cosas de la ley. Todavía ellos se regían a las cosas de la ley. ¿Se acordarán ustedes ahí en el capítulo 10 de Hechos de los Apóstoles? Cuando Pedro estaba orando en una azotea y el Señor le da una visión, entra él en un éxtasis, así dice la Biblia, entra él en una éxtasis, y en esa éxtasis ve un lienzo que desciende del cielo con muchos animales cuadrúpedos, muchos animales que conforme a la ley del Antiguo Testamento le era prohibido a los judíos comer. Y en esa éxtasis, en esa visión que Dios le da a Pedro, le dice: Pedro, mata y come. O sea, ahí está ese cerdo, mátalo y hazte unas carnitas. Y Pedro se va de espaldas. Bueno, le doy el ejemplo, no que lo mandó el Señor a hacer carnitas, ¿no? Pero para darle la idea, ¿no? O ese conejo, porque los judíos tampoco comen conejo, ¿sí? No comen conejo. Mira, mátate ese conejo y háztelo al pastor, a las brasas, ¿sí? No diga que no le gusta tampoco el conejo a las brasas. No, ustedes son judíos entonces. Las ostras tampoco son judíos, les digo que son judíos. Bueno, esa visión que Dios le da a Pedro, y Pedro reacciona y dice: no, nunca tal acontezca, porque yo jamás he comido sus animales. Bueno, era una visión respecto a lo que Dios le estaba mostrando que iba a predicar el evangelio a la casa de Cornelio. Bueno, pero doy esto como ejemplo porque ellos habían convertido al evangelio, pero seguían teniendo ese cuidado, o sea, seguían guardando esas partes de la ley. Esas partes de la ley todavía la guardaban, o guardaban muchas cosas de la ley. Entonces después viene Pablo en el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, es enviado a predicar su primer viaje misionero.
Y él entra a las sinagogas y predica el evangelio de las sinagogas. Es más, ya recordemos cómo nació la iglesia en Corinto, ¿verdad? ¿Dónde llegó Pedro primero a predicar? Pablo a predicar, ¿dónde? A la sinagoga. Y después de ahí, ¿qué hicieron? Lo corrieron. ¿Y para dónde se fue? ¿A la casa de quién? Se fue a una casa ahí muy cerquita de la sinagoga, le empezó a predicar el evangelio de los gentiles. Entonces los gentiles se convertían al evangelio y ellos seguían practicando también lo suyo. Entonces empezó a haber una lucha porque los judíos decían, no, esos gentiles no pueden ser salvos. ¿Por qué no? Porque mira, si de verdaderamente ya se hubieran convertido, no deberían de comer esto, y deberían de guardar también esto. Entonces era una contienda muy fuerte, de tal manera que hicieron un concilio, o sea, una junta, los líderes de aquel entonces, y dijeron, a ver, ¿cómo vamos a tratar este asunto? Porque nosotros no podemos decir que ellos no son salvos, porque no estén guardando cosas que nosotros como judíos sí debemos de guardar. No los podemos mandar a circuncidar. El judío se circuncidaba o se circuncida todavía desde los 8 días de nacido. ¿Sí? Desde los 8 días de nacido. Imagínense, todos los convertidos gentiles los querían circuncidar. De hecho, Pablo circuncidó, no sé si recuerdan, a uno de sus discípulos ya grande, porque era de padre griego. Ya le di una pista. ¿Sí sabe quién fue? No, hermano, ustedes no leen la Biblia, pero ¿qué vieron hoy en el Face? Bueno, ya le di una pista. Pablo entonces se encuentran entre ese dilema y hacen una reunión, y vean lo que acordaron en Hechos de los Apóstoles capítulo 15. Está haciendo mucho ruido su proyector, hermano, no vaya a explotarme aquí en la cabeza. ¿Sí lo escuchan? Bueno, Hechos de los Apóstoles capítulo 15, ¿sí? Ahí es donde se realiza este concilio, ahí es donde ellos se reúnen, ahí es donde Pedro les da testimonio de lo que pasó con Cornelio, y Pedro les dice, miren, pues yo la verdad nada más predicaba a puros judíos, pero tuve una visión, Dios así, asado, y me llevó allá a la casa de Cornelio, le prediqué a Cornelio y a toda su familia, y el Señor los salvó. Y les da testimonio, etcétera, y llegan a un acuerdo, ¿sí? Vamos a leer en el versículo, quiero abreviar para no leer mucho acerca de esto. Desde el versículo 4 del capítulo 15 empieza a hacer la narrativa de todo esto. Dice, cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos, a quienes les contaron todo cuanto Dios había hecho con ellos. Está hablando de Pablo y Bernabé, como Pablo fue y les dijo, a ver, hermanos, ustedes son los líderes, ustedes son los apóstoles, y díganme qué vamos a hacer, porque yo me fui a predicar, ustedes saben bien que el Señor me envió, ya se establecieron muchas iglesias, ya fui a Iconio, a Listra, a Derbe, a Antioquía de Pisidia, ya anduve por todos lados, y el Señor ya salvó gente, sí, ya se establecieron iglesias, pero ahora está este conflicto, ¿deben de guardar todos ellos la ley o no? Y les empieza a dar testimonio Pablo y Bernabé, y dicen esto: cuando llegaron a Jerusalén fueron recibidos por la congregación, por los apóstoles y por los ancianos en ese concilio, a quienes les contaron todo cuanto Dios había hecho con ellos, o sea, Pablo y Bernabé. Y algunos de la secta de los fariseos que habían creído, vean,
¿Quiénes eran de la secta de los fariseos? O sea, los que guardaban mucho la ley, pero que ya se habían convertido al evangelio, ¿sí? Pero seguían guardando la ley. Dijeron, es necesario circuncidarlos. No, pobrecitos gentiles, querían circuncidarlos. Es necesario. A ver, hermanos varones de comunidad cristiana, levanten su mano. Es necesario que se circunciden. Así dijeron. Es necesario circuncidarlos y ordenarles que observen la ley de Moisés. Uy, pues yo creo que ahí empezó Cornelio, su familia, y el que se convirtió allá en la casa al lado de Corinto, de la sinagoga de Corinto, y muchos otros. Pablo dijo, wow, qué dilema. Esto dijeron los fariseos. Es necesario, si ellos quieren ser cristianos, es necesario que ellos se circunciden y que guarden toda la ley, y si no, siguen siendo unos paganos. ¿De acuerdo? Entonces los apóstoles, eso dijeron los fariseos, que ya se habían convertido. Entonces los apóstoles y los ancianos se reunieron para considerar este asunto. O sea, obviamente dijeron, Señor, ¿qué hacemos? Nosotros como judíos, pues no nos es gravoso esto porque desde niños nos circuncidan, nos han enseñado a guardar la ley, pero ¿cómo nosotros podemos hacerle con estos gentiles que se están convirtiendo al evangelio? ¿Sí? Entonces se reúnen, empiezan a tratar este asunto. Y miren, no fue fácil, porque vean lo que dice el verso 7. ¿Qué dice el verso 7? Después de mucha discusión. Fíjense, hasta ahí nada más. Después de mucha discusión. O sea, ¿lo arreglaron fácilmente? No, hermano. Pues fue un estire y afloje. No, pues que sí. No, pero es que hay que hacerle así. No, pero es que mira, tienes que entender que no se puede hacer eso con ellos. No, pero ¿cómo de que no? Y ahí estaban el estire y el afloje, el estire y el afloje. Y pasaron mucho tiempo. Entonces se levanta Simón Pedro, y empieza a dar testimonio de cómo él también le predicó a los gentiles, y los gentiles escucharon el evangelio y creyeron, o sea, se convirtieron. Verso 8 dice, y Dios, que conoce lo que hay en los corazones, ha testificado de ellos y les ha dado el Espíritu Santo al igual que a nosotros, no haciendo ninguna diferencia entre nosotros y ellos, porque limpió sus corazones mediante la fe. Mire qué tremendo testimonio. O sea, Dios ya los salvó. En otras palabras, Pedro está diciendo, Dios ya los salvó a ellos igual que a nosotros. Y si Dios tuvo a bien salvarlos a ellos, en otras palabras, ¿quién somos nosotros para ponerles carga? ¿Quiénes somos nosotros? Si el Espíritu Santo ya los alcanzó para salvación, el Señor redarguyéndolos con el Espíritu Santo, ¿quiénes somos? ¿Sí? Verso 11 dice, pero creemos, estoy saltando un poquito para ir avanzando, pero creemos que por la gracia de nuestro Señor Jesucristo seremos salvos de la misma manera que ellos. Entonces toda la multitud guardó silencio y escuchaban a Pablo y a Bernabé, que narraban todos los portentos, prodigios que Dios había hecho entre los gentiles por medio de ellos. Después de que ellos guardaron silencio, o sea, ya cuando Pablo y Bernabé acabaron su testimonio, entonces Jacobo se levantó. ¿Sabe quién era este Jacobo? El pastor de la iglesia, el líder de ellos. Él tomó la responsabilidad y dijo entonces Jacobo, se levantó y habló, después de que ellos guardaron silencio, Jacob se levantó y dijo, varones hermanos nuestros, escúchenme. Simón ya nos narró lo que ha pasado, cómo llegó el nombre, el evangelio de los gentiles, etcétera, etcétera. Verso 15. Y con esto coinciden las palabras de los profetas como está escrito. Y ahí les dice que está escrito hasta el verso 18. Verso 19, me brinco todo esto.
Por lo cual yo digo que no se acose a los que se han vuelto a Dios de entre los gentiles, sino que les enviemos un mensaje diciéndoles qué tenían que hacer los gentiles. Lea usted el versículo, por favor, 20. Ya no se tenían que circuncidar, ya no tenían que guardar toda la ley, podían comerse su conejito si ellos querían, podían comerse su pescado sin escamas, porque conforme a la ley nada más se podía comer pescado con escamas. Sí, o sea, obviamente el pescado que tuviera escamas, pescado que no tuviera escamas era prohibido para los judíos comer. Sí, me está entendiendo, no que se tenían que comer las escamas, no, que solamente los pescados que tenían escamas era el tipo de pescado que podían comer. Bueno, por ahí así iba el asunto de la ley. Entonces dicen, ya no van a guardar todo ese asunto de la ley, ya no los vamos a hacer, pero lo que tienen que hacer es guardarse de esto, que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Que se aparten de las contaminaciones de los ídolos. Ahora, yo se lo voy a leer en esta versión. Mire cómo dice: sino que les enviamos un mensaje diciéndoles que se aparten de la contaminación de lo sacrificado a los ídolos, de fornicación, de lo estrangulado y de sangre. Ay, pero qué rica es la sangre, la moronguita o la rellenita, ¿cierto o no? ¿A algunos les gustaba? Sí. ¿Verdad que sí? ¿De verdad? A mí se me gustaba, mi mamá la preparaba en salsita verde, hermano, hacíamos unos tacotes que qué rico. ¿Sí? Pues ya convertidos al evangelio, dicen, no, pues ya no, porque el Señor dice que ya no. Ese es el acuerdo que hicieron estos siervos de Dios, y hago la aclaración, guiados por el Espíritu Santo. ¿De acuerdo? Entonces, debido a este mandamiento, vamos a llamarlo así, o a esta instrucción, no lo mencionamos como mandamiento, debido a esta instrucción o a ese acuerdo que llegaron los apóstoles, los ancianos, los líderes de aquel entonces, esa es la razón, o ese es el motivo porque le mandan a preguntar al hermano Pablo: hermano Pablo, ¿qué vamos a hacer con este asunto? ¿Qué vamos a hacer con ese asunto? Porque ellos ya tenían conciencia de ello, o todo eso propició, fue una relación ahí, hermano, de todo ese rollo. Si debería, si no debería, si hacía, si no hacía, si comía, si no comía. Pero aquí está una base bíblica para nosotros como iglesia. ¿Sí? Aquí está. Si ellos acordaron, guiados por el Espíritu Santo, ahora nosotros también tenemos que tomarlo en cuenta. ¿De acuerdo? No podemos ser ligeros en estas cosas, hermanos. Y si a ti te ofrecen algo que está sacrificado, tienes que tener, fíjate bien, una plena conciencia. Quiero decirte algo. Si tú comes algo de este tipo, hablando de lo sacrificado a los ídolos, no te salva ni te condena. ¿Sí? Eso es lo que Pablo trata de decir. Pero que tú tienes que tener una conciencia, fíjate bien, una conciencia, que Dios por su Espíritu Santo va a trabajar en ello y te va a hacer sentir, porque a veces nosotros como líderes somos dados a decir, fíjate bien, y les dije la semana pasada, hay quienes dicen, pues yo me puedo echar una pan de muerto, que son diferentes panes, ¿verdad? Panes de muerto son unos que vienen como calaveritas, sí, ¿verdad? Con huesitos así.
huesitos, otros que son, otros vienen dibujados, bueno, hechos como muertitos, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¿Sí los ha visto? No. Bueno, de esos hacen en mi pueblo. Aquí no hay de esos, ¿verdad? Ayer en mi pueblo sí hay unos así alargaditos y les cruzan así como unos bracitos y se... ¿Sí? Bueno, las hojaldras y un montón, varios. Bueno, si tú te comes un pan de esos, tienes que tener una conciencia tú. Cada uno tiene que tener, o tiene que ser sensible en cuanto a lo que Dios determine en ti. Si tú te lo vas a comer y todavía ni te lo comes y ya estás condenándote tú mismo, mejor no te lo comas. ¿Sí me explico? Mejor no te lo comas. Yo quiero decirles, algunas veces, sí he comido un pan de esos. No siempre. Y no lo he comido ya puesto en una mesa, en una ofrenda a un muerto. ¿De acuerdo? Algunas veces lo he comido porque lo compro directamente de la panadería. ¿Sí me explico? Pero a mí no me afecta, con toda sinceridad, a mí no me afecta. Pero quizás esto también no es un pretexto, escúchame bien, para decirte, pues si el pastor lo ha hecho, porque yo no. ¿Sí me explicó? No, hermano. Tú tienes que tener, o tienes más bien, la guianza y la dirección también del Espíritu. Y si tú dices, no, porque yo no me siento bien comerme esto, mejor no me lo como, no te lo comas. No te lo comas. ¿De acuerdo? No necesitas comértelo. Ahora, ¿ustedes creen que yo por haberme comido cuando lo he hecho, porque no siempre lo he hecho, yo solamente lo he llegado a hacer cuando voy a mi tierra? ¿Y por qué cuando voy a mi tierra? Y me aclaro, lo compro de la panadería. Hay una panadería ya de un señor que le dicen, o le decía porque ya falleció, la rana. No sé por qué, si me preguntan no sé por qué. Pero cuando hemos llegado ahí con mi madre, me dice, siempre que vamos para allá, o que yo voy por ella cuando está allá con mi hermana, ya cuando venimos de regreso, no hay día que me diga, cuando voy por ella, oye hijo, no vamos a llevar pan de la rana, sea día de muertos o no sea día de muertos. Y pasamos a la famosa panadería de la rana, y pues la verdad me trae un bolsón, pero bolsón, porque es un pan riquísimo. Es unos taquitos que aquí nunca les he visto, esos tacos, unos taquitos, y un pan muy sabroso, muy sabroso. Obviamente las fechas estas pues hacen de este tipo de pan. ¿Sí me explico? Entonces pues yo me traí, sí, me lo tomo con un chocolatito, a veces con un chocolatito espumoso, o a veces con un cafecito y sopiadito, tipo abuelito. Así comen los abuelitos, sopiadito. Pero se lo saborean, es rico. Bueno, pero a mí no me afecta. ¿Sí se entiende? Pero si a ti te afecta, hermanos, no lo hagas. Ahora, si yo lo he hecho, ¿ustedes creen que eso ya me condenó? ¿Me condena? Ahora, por no hacerlo, ¿soy más espiritual? Ese es el punto. Ese es el punto, hermanos. Ahora, el cuidado que yo debo tener, hablando de este punto, el cuidado que yo debo de tener es con los que me rodean. Porque a lo mejor
mejor el que me rodea, para mí yo no tengo problema, pero a lo mejor hay un hermano en la iglesia o algún hermano en la fe que llega a la casa y pásele, hermano. A veces hay algunos hermanos que pues, sí me visitan, algunos y saben dónde vivo. ¿Y sabe por qué no sabe dónde vivo? Porque nunca me visita. Nada más usted quiere que yo le visite. Pero usted no me visita. Cuando me han preguntado, pastor, ¿me da la dirección porque le quiero ir a visitar a su casa para que nos tomemos un cafecito ahí, ustedes y yo? ¿Cuándo lo ha dicho? Ya. Están invitados, esa es su casa. Nada más que lleve usted el pan. Y si es de las ranas, mejor. No, pero vaya. Pero llegan algunos hermanos a la casa, que sí llegan algunos hermanos, y si dentro de los hermanos que van, pues yo veo que es débil en su fe, o yo analizo que apenas está empezando en el camino del Señor, pues le digo a mi esposa, ¿sabes qué? Mejor vete por unas conchas. Vete a traer unas donas Bimbo, vete a traer unas conchas, o vete a traer unas magdalenas, o unos ojos de pancha, o unas chilindrinas, ¿no? O unos bolillos, ¿no? Pero son unos bolillos, ¿no? Ese es el punto, hermano. Ese es el cuidado. Bueno, y hago la aclaración, eso es algo, y yo no estoy tratando de infundirles a que, no pasa nada. No. Tienes que tener esa plena conciencia. Pablo entonces trata este asunto, llegan a esa conclusión desde allá, en Jerusalén, porque esa era la lucha que tenían. Pero a mí me llama mucho la atención que dice el apóstol Pablo en el verso 7 que no todos tienen la misma madurez. Dice, pero no todos tienen la madurez porque hay algunos que su conciencia, que no tienen la misma madurez, en su conciencia, porque comen como si hubieran sido sacrificados a los ídolos. Y a causa de su conciencia el débil se contamina, o sea, haces caer. Tú tienes que tener cuidado, hermano. Aquí el punto central que vamos a aprender o que debemos aprender es que yo no sea piedra de tropiezo u ocasión de caer para alguien de mis hermanos. Que yo no sea piedra de tropiezo para nadie. Eso es lo que trata de decir Pablo. O sea, dice, si tú tienes esa madurez para hacerlo, bueno, hazlo, pero hazlo tú. Pero no hagas caer a otros. No sea que tú, porque tú actúas maduramente, el que no es maduro le afecte. Y eso Dios ahí ya no está de acuerdo, ya no sería correcto. Eso tenemos que tenerlo muy en cuenta. Ahora el verso 8 que dice, pero no es la comida la que nos acerca a Dios, ¿o sí? Pregunto, ¿la comida nos acerca a Dios? No. ¿Acaso encontramos en la Biblia que mientras más talento consumamos, más espirituales seremos? No. Seremos, pero fortalecidos. ¿Sí me estoy entendiendo, verdad? Agrandados de la fe. Seremos agrandados de la fe. Amén. ¿Ya? Fortalecidos con púlpito integrado. Bueno, pero no nos hace más sanos. Pablo entonces dice, no porque comas un conejo te condena, ni porque no lo comas. En relación a lo sacrificado a los ídolos, aquí sí yo en lo personal yo tengo familiares ahí en el estado de Puebla y ellos acostumbran a hacer mole poblano. ¿Cuántos han probado el mole poblano?
¿Verdad que rico? Y algunas veces me han llamado, unos primos que tengo, algunas veces me han llamado y me han dicho, oye Toño, ¿no quieres venir a comerte un molito? Y me gusta mucho, ¿no? Pero digo, y de guajolote, exactamente. Pero no, discúlpame en esta ocasión, mejor voy en otro día cuando lo hagas por otra ocasión. Porque el día que lo hacen, o cuando me han llegado a invitar, es porque están celebrando al santo del pueblo. ¿Ya me entendieron? Al santo del pueblo. Al santo del pueblo. Entonces, yo en lo personal, eso ya es una decisión mía. Yo ahí sí ya no me siento bien. Tal vez usted me diga, ay, pastor, usted es bien inmaduro. Bueno, si usted quiere decírmelo así, dígame, pero yo no me siento bien. Yo no me siento bien llegar ahí y sentarme y comer ese molito. Me causa un poquito, no el sabor del mole, porque el mole es rico, sino el momento, la ocasión, vamos, la ocasión. Más sin embargo, en otra ocasión, por otro motivo, por otra razón, ¿de acuerdo? ¿Sí me está entendiendo? Eso es lo que uno tiene que tener, ese cuidado. Y para eso el Señor nos ha dado el Espíritu Santo y nos ha puesto una conciencia. Si el Espíritu Santo redarguye tu conciencia, mejor no le busques 3 pies al gato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y ni te justifiques. Ay, pero si fulanito, ¿verdad? Como aquel pastor que dijo que disfrutaba de una cerveza fría cuando comía cabrito. Bueno, si no lo disfruta, pues que lo siga disfrutando. ¿Sí? Pero yo me he encontrado hace unos días, hace algún tiempo atrás, fuimos a un restaurante de mariscos, mi esposa y yo, y estábamos ahí sentados disfrutando ricos los mariscos, ¿sí? Y se acababa de ir unas personas de esa mesa, el mesero no recogió todas las cosas que dije, y le dije a mi esposa, imagínate que entraron ahorita unos hermanos y ven ahí las botellas estas, toman foto y la suben al Facebook. No. Y en eso estábamos platicando, sí, verdad, sí es cierto. ¿Y quién entraron unos hermanos? Unos hermanos que son amigos nuestros, no son de la iglesia, son amigos nuestros, los conocemos desde hace muchos años. ¿Y qué entran? 2 familias. Hola, ¿cómo están? Y nos saludaron y todo, y nos dan un abrazo y se le queda viendo la mesa. Y nos dio risa. Porque acabamos de platicar eso. Nos dio risa. Obviamente, pues, no es lo que ustedes están pensando. Le pedimos al mesero que viniera. ¿Puedes retirar eso porque no te lo llevaste? Sí. Ah, sí, perdón. Porque se quedaron ahí entre las. Ya ven que todos los restaurantes de esos ponen muchas botellitas de salsas. ¿Qué salsa inglesa? ¿Qué salsa valentina? ¿Qué salsa de acá? ¿Y qué salsa de allá? Y luego sirven una mojarrota y usted le echa su salsa, ¿no? Bueno, entonces hay mucha botella ahí. Entonces ahí, entre esas botellas ahí, yo entiendo que así le pasó. Pero mire hasta dónde puede ir a uno. ¿Sí me está entendiendo? Sí. ¿Sí me está entendiendo? Y una vez, alguien de aquí de la congregación me dijo, pastor, hace mucho calor, ¿no quiere una cervecita? En vez de una coca, estaba yo llegando a su casa. ¿No quiere una cervecita en vez de una coca?
Nada más una, pastor. ¿Cómo ves? Distráigase, hermana. Y por ahí se trae usted de una vez una caguama. Él le queda viendo de dio risa, la verdad. Obviamente es una hermana que estaba empezando el camino del Señor. Le digo, hermana, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Pero qué, pastor? Pues sí me he tomado una, dice. Pues sí me he tomado una. Hay cosas, hermanos, que podemos tomar a la ligera, pero también es la conciencia de cada uno. Mire lo que las recomendaciones que hace el apóstol Pablo en Romanos. Porque no quiero que caigamos, hermanos, ni a un extremo ni a otro. Tengamos cuidado. Déjenme ver cuánto tiempo me queda. Me quedan 10 minutitos todavía. Romanos, capítulo, vamos a leer 14, unos versículos del capítulo 14 y otros versículos del capítulo 13 de Romanos. Pablo aquí hace unas sugerencias que nos hace la siguiente recomendación. Vamos primero al capítulo 13, versículo 8. Romanos 13, 8. Y ya usted decide si el domingo en el talento les pedimos a los hermanos de la tienda que traigan cervecitas. ¿De acuerdo? Tráiganse unas cocas y unas chelitas. ¿De acuerdo? Ni la coca. Exactamente. Dice, no deban a nadie nada, excepto el amarse unos a otros. Estoy en el verso 8 del capítulo 13. ¿Ya lo encontró? Amén. Porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque también ella dice, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no codiciarás. Y si hay otro mandamiento, se cumple en este precepto: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal a su prójimo, porque el amor es el cumplimiento de la ley. Y también sepan esto. Ahí viene el punto. Dice Pablo, estén atentos, atiendan, sepan esto. En esta versión que dice 13:11, por favor, hermano, voy a leerlo las dos versiones rapidito. 13:11, ¿qué dice? Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Está hablando no de la salvación por fe en Cristo, sino la redención para la glorificación. Cuando Cristo venga, seremos glorificados, es decir, cuando el Señor en su segunda venida venga, seremos glorificados. A esto se está refiriendo el apóstol Pablo. Ahora, ese tiempo está más cerca desde cuando te convertiste ahorita. ¿Sí? Cuando te convertiste fue un tiempo, el tiempo que llevas de cristiano, no sé si sea 1 año, 2 años, 3 años. ¿Cuánto tiempo llevas de creyente en Cristo Jesús? 5, 10, bueno. Desde que te convertiste ahorita, el tiempo ya es más corto que cuando te convertiste ahorita. ¿Sí me explicó? Bueno, a eso se está refiriendo. Verso 12, mi hermano, por favor, nos vamos rápido. La noche está avanzada y se acerca el día. O sea, la noche está avanzada, ¿qué quiere decir? Que ya está acabándose el tiempo y ya vendrá el día de la manifestación total de Cristo. Por lo tanto, debemos estar atentos de la siguiente manera. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Verso 13. Andemos como de día, honestamente, y ahí les viene, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias.
espérese tantito ahí, porque tal vez usted me está diciendo, pastor, pero borrachera es cuando ya te tomas más de una. ¿Cierto o no? Porque por ahí dice el dicho, una, dos, así dice. Pero ¿sabes qué es el siguiente versículo, hermanos? Bueno, no sé si sea en este, déjenme ver. 13, estamos en el 13, ¿qué? 13, sí, el siguiente versículo. Dije, no va a ser que está en el 14 y me equivoco, no, es el 6. El siguiente versículo, que es el complemento de esto, nos da el contexto de que el alcohólico no se hizo alcohólico de la noche a la mañana, ¿cierto o no? Empezó con una. ¿Sí me explico? Bueno, si a ti el Señor ya te rescató de ahí del alcoholismo, tú sabes lo que puede provocar que el día que pidas tu mojarra eches tu caguama o tu chela. ¿Sabes qué es lo que puede provocar? Lo que dice el siguiente versículo. ¿Qué dice el siguiente versículo? Vístete del Señor Jesucristo, y ahí está el punto, y no proveas para los deseos de la carne. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Hablando del punto que estamos hablando. ¿Qué es proveer para los deseos de la carne? Volver a caer al de antes. No sé nada así, pero ¿cómo proveo yo para los deseos de la carne? Obviamente le digo, si a ti el Señor, sobre todo que al Señor nos haya rescatado de esa vieja manera de vivir, porque aquí a muchos les gustaba el chupirú, ¿cierto? Y se ponían como cucarachas fumigadas, ¿no? O como cola de perro hasta atrás, ¿cierto? Sus buenas guarapetas. El Señor te rescató de ahí. Entonces, si yo digo, bueno, pues echarle una sudadita, ¿no? Esas sudaditas que se escurren las gotitas. ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo? Proviendo para los deseos de la carne, porque voy a remover muchas cosas en mí. Y mi carne, pues le vas a dar a probar a tu carne. ¿Y qué crees? La carne te va a decir, nada más esa probadita y ya no quiero más. ¡Ay, guácala! ¿Eh? ¿Qué va a decir la carne? Y la que sigue. Y entonces vas a caer en el versículo 13 en una borrachera. ¿Sí me estás entendiendo? Ese es el punto, hermano. Entonces, aquí tenemos que tener esa convicción también y esa madurez en que si esto me va a ser ocasión de caer, mejor no. Ahora, ahí viene el punto. Pablo dice en la primera carta a los Corintios, todo me es lícito, mas no todo me edifica. Bueno, tú puedes decir, bueno, pues, es tomarme una, es como, para mí no me afecta nada, como decía este pastor, ¿sí? Yo respeto su punto de vista.
Yo respeto su punto de vista, no lo condeno por eso, ni tampoco quiere decir que voy a decir que es un pecador empedernido, ni tampoco voy a decir que es un súper espiritual porque se toma esto. Me estoy explicando, ¿verdad? Pero, de acuerdo a lo que la Biblia estamos leyendo en la Escritura, todo esto se aplica, no solamente estoy hablando en el punto de esto, del ejemplo, ¿no? Pero vea todo lo demás. O sea, dice, andemos como de día, honestamente. Honestamente quiere decir, o sea, no te engañes, ¿verdad? Porque a veces nos engañamos a nosotros mismos. Y aún, no solamente en este punto, sino la glotonería. Ay, hermano, y ahí es otro rollo. ¿Sabe qué es la glotonería, verdad? Ese es otro asunto. Ahora también, en la lujuria y en la lascivia, ¿cómo se provee para esos deseos de la carne cuando el Señor te rescató de ahí, de una situación tan terrible, tan difícil? Si yo me siento a ver, fíjate, una película a donde trae muchas escenas donde se está practicando la lujuria y la lascivia, eso puede despertar y yo estoy proveyendo, ¿sí? Estoy proveyendo para los deseos de la carne, ¿sí? Tú compras el periódico, el Metro, o el otro que era, ¿cuál era el otro, Pedrito? El Ovaciones. ¿Y qué página era? La 3. ¿Qué había en la página 3? Puras mujeres en bikini. Eso veía Pedrito, ¿cierto o no, Pedrito? Y me dijo su esposita, está con el Señor y no me... Pero Dios te rescata de ello. Dios te rescata de ello. Pero si Pedrito va otra vez al puerto, ¿todavía venden Ovaciones? Ya no lo compré. Bueno, pero yo creo que sí lo siguen vendiendo, ¿no? Sí, pero estamos usando eso como ejemplo. Como ejemplo, ¿no? Pues sí, hay muchas cosas, revistas, hay tantas cosas. Bueno, tú tienes que tener ese cuidado, hermano. Tener mucho cuidado. Y no porque en cierta manera tengas que andar con los ojos vendados todo el día. Decía en una ocasión un líder de matrimonios esto. El Señor dice en la palabra que cuando tú deseas a otra mujer para codiciarla en tu corazón, ya adulteraste. Y alguien me preguntó y le dijo, ¿y cómo puedo saber yo si ya crucé la línea en pecado? Dice, cuando la ves 2 veces. Eso contesta ese padre. O sea, cuando la ves 2 veces. Porque tú no puedes evitar, si tú vas, por ejemplo, en el metro, o en la calle, o donde sea, o en el carro conduciendo, y ves pasar una mujer con un cuerpazo y con unas ropas enseñando todo lo que no tiene que enseñar. Entonces tú vas manejando y de repente estás en el semáforo y cruza el camino. O sea, tú no vas a adivinar qué va a pasar ahí. O si ya prendió el verde y no vas a cerrar los ojos y esperarte. No, porque los de atrás te van a decir un montón de cosas, ¿verdad? O te van a estar silbando el carro, etc. Bueno, obviamente no estás pecando ahí, ¿sí me explico? Pero si ya pasó y yo todavía hago, O más discreto. ¿verdad? Ahí ya estás cayendo, cruzando esa línea.
Porque ya estás codiciando. Ahí ya estás codiciando. ¿Sí me está entendiendo? Bueno, por eso tengamos cuidado. Estás viendo, vas a cortarte el pelo y te ponen ahí las revistas. Y esto no solo es para los hombres, también para las mujeres. ¿Cierto? No, que les ponen ahí unos con sus lavaderos acá. Les ponen unos varones ahí con los lavaderos y las mujercitas. Les hacen. Tengamos cuidado, hermano. Esto es generalizado. El punto es los ídolos o lo sacrificado a los ídolos, pero aprovechamos para darle una repasadita a todo, ¿no le parece? Para que tengamos cuidado. Cuidado, hermano, porque la situación por todos lados nos bombardea. ¿Cierto? Por todos lados nos bombardea. A hombres y a mujeres, por todos lados nos bombardea. ¿Con qué finalidad? Despertar en nosotros esto, hermano. Verso 14. Para que proveamos para nuestra carne. Porque eso quiere la carne quiere eso. La carne quiere borrachera, la carne quiere lujuria, la carne quiere lascivia. Híjole, ya se me acabó el tiempo, pero tengo que tocar este último punto. Alguien me dijo, pastor, yo no puedo evitar el bailar. Apenas oigo la música. Si usted ¿qué le va a decir? ¿La condena o lo condena? Son cosas que tenemos que pensar. Pero hay que ver a él también. Pero pues si en la iglesia danzamos, ¿no? Pero pues si en la iglesia, esto luego entonces, bueno, pero ahí te ve el punto. Tú cruzas la línea porque hay bailes, ¿verdad?, que son bailes que despiertan la lascivia, que despiertan, es esto que estamos viendo en el versículo 3, que despiertan, te despiertan, o sea, estás proveyendo para los deseos de tu carne. Y algunos bailes a donde empiezan, hablando de las mujercitas, a contonear su cuerpo. Por ejemplo, yo en lo personal siempre he pensado, por ejemplo, el baile de la salsa, que es muy popular aquí, bueno, en muchos países y aquí en México es muy popular, ¿verdad? La salsa. Es muy. Pero tú observa una persona que está bailando salsa, observa los movimientos de su cuerpo. Son movimientos que estás atrayendo las miradas de otro. Y aquí, mujer, escucha muy bien, mujer, no solo adultera el que te está codiciando al verte tus movimientos, sino también tú estás siendo propicio. Hablando de los que conocemos el Evangelio, tú estás siendo propicio para que aquel adultere y también tú estás participando de ese pecado. Así es que usted mira. ¿De acuerdo? Bueno, ¿y qué en una boda si bailamos un vals? ¿Estás haciendo con tu esposa? ¿Lo vas a hacer con tu esposa? Claro. ¿Sí nota la diferencia? ¿Sí nota la diferencia? O sea, hay cosas,
Y no quiero darle listas de los diferentes bailes, por ejemplo, porque hay algunos que, wow, dices, Dios santo, es pornografía en movimiento. ¿Mandé? No, muchos, hermano, muchos. Hay una lista indefinida, pero hay muchos. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que entrar. Bueno, el participar en esto me edifica, o sea, te va a ayudar o te va a tratar de proveer para tu carne. ¿De acuerdo? Ese es el punto. Ahora, ahí tenemos que tener la conciencia cada uno. Cada uno tiene que tener esa conciencia plena y pues decidir qué es lo correcto. Si te edifica, si no te edifica, y es el medio por el cual puedes hacer caer a algún hermanito, pues peor tantito. Ahí está todavía lo más grave, porque aparte de que no te puede, hay cosas que no te pueden edificar. Lo más grave es que un inmaduro te vea y diga, ¿cómo? ¿O por qué? ¿Sí? O que tú le quieras predicar a alguna otra persona, o sea, vente, te voy a predicar del evangelio, pero mientras te predico nos echamos esta rolita, ¿no? Y aquí nos echamos esta rolita y a la vez te estoy predicando del evangelio. O sea, como que no cuadra, ¿verdad? Es como si yo invitara a un converso, vente, te invito a la cantina, nos echamos unas cervezas porque quiero invitarte unas cervezas porque te quiero hablar del evangelio. ¿Cómo ven? Suena ilógico, ¿no? ¿Cierto o no? ¿O es correcto? Pues esto lo hizo una congregación en los Estados Unidos. Abrió, puso una taberna e invitó a mucha gente que fuera a tomarse unas cervezas y ella aprovechaba para predicarles el evangelio. Y así lo hicieron. Bueno, dice Chuyo Levares, el fin justifica los medios o algo así, dice la. Ay, Dios santo. Dios nos ha provisto de esto, hermano, de que nosotros tengamos una conciencia para no hacer caer a los débiles. Capítulo 14, y se pone usted de pie después de leer algunos versículos. Capítulo 14 de Romanos. Nos vamos rápido aquí, mi hermano Miguel le va dando uno y nos vamos, porque ahí termina. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. Se considera lo que es débil en la fe. Verso 2, vámonos así rapidito, hermano Miguel, por favor. Porque uno cree que se ha de comer de todo. O sea, uno es aquellos que dicen, pues no tiene nada de malo. O sea, hay que comer de todo, hay que hacer de todo. Hay que hacer de todo. Otro que es débil, pues prefiere en vez de eso comer legumbres. Verso 3, el que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzga al que come, porque Dios le ha recibido. Verso 4, ponga mucha atención porque ya no voy a detener en cada versículo. Nomás estoy dando el pasaje para que usted complemente lo que estamos hablando. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor esté en pie o cae, pero estará firme, porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Todo este punto está hablando de la conciencia. Verso 5. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente.
Vámonos al 6. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y de todas maneras da gracias a Dios. Verso 7. Vamos a leer algunos, no todos. Porque ninguno de nosotros vive para sí, ninguno muere para sí. Verso 8. Lean ustedes. Pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. 9. Léalo y ahorita digo hasta qué versículo vamos a leer para irnos rápido. 9, léalo. Y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Versículo siguiente. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Ahí está el punto donde yo quería. Todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Y el verso 12, mire lo que nos dice. Brinque el verso 12, por favor, mi hermano. ¿Qué dice? De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. O sea, Emanuel no va a dar cuentas por mí, ni yo voy a dar cuentas por Emanuel. Rubí no va a dar cuentas por Hugo, hablando de la salvación, ni Hugo va a dar cuentas por Rubí. Aunque el Señor a los esposos nos tomará, también nos llamará a cuentas de nuestras responsabilidades, pero hablando de nuestras acciones. Yo tengo que juzgar no al que lo hace, no al que no lo hace, sino yo tengo que juzgar a mí mismo, y sé que un día me voy a presentar delante del tribunal de Cristo, y mi conciencia, Dios me ha dado el Espíritu Santo y una conciencia para redarguirme y para decirme, el Espíritu Santo, ¿qué haces aquí? Ay, pero pues es que ¿qué tiene de malo? Si uno es el justificante para callar la conciencia. El justificante para callar la conciencia es ¿qué tiene de malo? Cuando tú ya oigas esa frase, pero ¿qué tiene de malo? Es que entiende que la persona que expresa eso está tratando de callar su conciencia. Y le está diciendo, al decírtelo a ti, se lo está diciendo también a su conciencia, ¿qué tiene de malo? Y se lo está diciendo el Espíritu Santo, ¿qué tiene de malo? Bueno, todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo y todos vamos a dar cuentas, cada uno de sí mismo, ¿sí? Así es que tengo que tener cuidado para no hacer caer a nadie. Verso 15 del capítulo 14, rápido. Pero si por causa de la comida has agraviado a tu hermano y no te conduces conforme al amor, no provoques por tu comida que se extravíe aquel por cuya causa murió Cristo. El verso 16, lean ustedes. No sea pues vituperado vuestro bien. 17. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que sirve a Cristo en estas cosas agrada a Dios y es aprobado ante los hombres o por los hombres. O sea, yo tengo que analizar, hermano. Ahora corramos, verso 19 y 20, ya, vámonos. ¿Qué dice? Ahora, bueno, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Si pudiéramos ponerle ahí con un plumín que resalte. Bueno, sigamos la paz y busquemos la mutua edificación, o sea, lo que nos va a edificar a mí y lo que va a edificar a mi hermano y lo que va a edificar a los demás. Y si no va a edificar, mejor no te metas porque te vas a crear
vas a hacer propicio un tropiezo, como lo dice el verso 20. ¿Qué dice? No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come.